conferencias del Programa Universitario de Derechos Humanos. Tengo el enorme gusto de anunciar que nos acompaña hoy, que nos honra hoy con su presencia, el doctor Héctor Fix Fierro, quien no requiere ninguna presentación. Ha sido un magnífico director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Presentó apenas ayer fue, ¿verdad? Antier, su informe de actividades, que es realmente impresionante, y ha sido un investigador muy destacado de este propio instituto, interesándose particularmente en las cuestiones jurídicas que se relacionan con la sociología y las demás ciencias sociales. El tema del que nos va a hablar es sumamente interesante porque es el de cómo se contemplan, cómo se valoran, cuánto se conocen los derechos humanos en las encuestas. Por favor, Héctor. Muchísimas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Luis de la Barreda, colega y amigo de muchos años en el instituto, la invitación para estar con ustedes esta mañana y, por supuesto, su generosa presentación. En relación con esto de los informes, yo digo que yo soy nada más el notario que da fe, porque la verdad es que las actividades pues surgen de toda una comunidad, pero sí es una labor muy grata pues poder juntar toda esa actividad y poderla presentar de manera pública, que es a lo que nos obliga la legislación universitaria. Bien, yo quiero la charla de hoy pues comentar algunos aspectos, porque la verdad que el campo es muy amplio, de cómo se reflejan las cuestiones de los derechos humanos en las encuestas de opinión. La verdad es que los derechos humanos son un tema que se pueden abordar de veras desde una diversidad muy amplia de enfoques y de métodos. Podemos abordarlos desde el ángulo filosófico, desde el ángulo político, desde la perspectiva estrictamente jurídica y, por supuesto, pues también hay una perspectiva sociológica, y dentro de esta perspectiva pues se plantean preguntas como el de las funciones de los derechos humanos en la sociedad, qué es lo que estos derechos significan, qué percepción tienen los individuos y los grupos sobre los derechos que les corresponden y cuál es el nivel de respeto o de cumplimiento de esos derechos, cuáles son los efectos sociales que tiene el discurso de los derechos humanos, de qué manera afectan la manera de pensar y sobre todo de comportarse de los individuos y de los grupos. Y por supuesto hay también un tema muy importante, porque al final si los derechos humanos son exigencias que podríamos llamar incondicionales, como valores que definen la esencia y la legitimidad de un orden social, pues el tema de su respeto, de su cumplimiento y de cómo podemos medir ese respeto y ese cumplimiento es una dimensión central. Y las ciencias sociales, pues en los últimos 100 años, diríamos, han desarrollado toda una serie de instrumentos y de herramientas muy refinados para tratar de medir los fenómenos sociales, para saber qué pasan, y uno de esos instrumentos pues es el de las encuestas de opinión. Sin embargo, en el campo de los derechos humanos, pues la medición no es nada sencilla. Pareciera que fuera posible hacer mediciones o evaluaciones muy objetivas, con datos duros, como se dice ahora, pero la verdad es que en este campo influyen mucho los factores subjetivos, porque mucho depende de qué tanto se percibe, se reconoce y se le da un alcance a la idea de un derecho. A mí me parece que es hasta paradójico, pero mientras más propagamos o insistimos en el respeto de los derechos humanos, más parecen multiplicarse las violaciones, ¿no? Pareciera que en lugar de avanzar en el respeto de estos derechos, vamos para atrás, que hay una especie de explosión de las violaciones a estos derechos. Y esto en mucho es resultado de una percepción que depende del mismo reconocimiento.
Porque si no hay ese reconocimiento, pues no se puede percibir la violación, no hay manera digamos, de nombrar la cosa y saber que eso que está pasando lo tendríamos que categorizar como una violación a un determinado derecho. Y yo pondría este ejemplo. Podríamos decir que hoy hay más discriminación en México que hace 20 años. ¿Sí? Hay más discriminación hoy en México 20 años, digamos, pensando en la creación de las comisiones de derechos humanos o el discurso de los derechos humanos. Pues la verdad es que no es fácil decirlo, porque ahora sí contamos con algunos instrumentos con los cuales podemos estar viendo cuáles son la situación de la discriminación. Hay una encuesta nacional de discriminación que se ha realizado en 2 ocasiones por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y entonces pues ahí sí vemos, ¿no?, los grupos que tienen afectación en sus derechos y se consideran discriminados, pero el problema es que hace 20 años pues eso si no se percibía, no se medía, ¿no? Y también es cierto que ese derecho no estaba reconocido como tal en la Constitución. Uno podía hacer interpretaciones por las cuales uno decía, bueno, está el principio de igualdad, y el principio de igualdad lógicamente prohíbe tratos desiguales y discriminatorios, pero no estaba con todas sus letras así en la Constitución. Esto es algo que se incluyó apenas en el año 2001. Como ustedes saben, se expidió una ley particular, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación, y también se creó un organismo específico encargado de, digamos, de vigilar y de promover los valores de la no discriminación, como es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, tenemos una situación ambigua porque, por un lado, reconocer el derecho, crear una ley, establecer organismos protectores, pues tiene el efecto positivo de elevar la conciencia de este derecho, ¿no?, de quizá a veces de remediar algunas situaciones de discriminación, lo cual no es nada sencillo, pero también es la causa, podríamos decir, de que empecemos a encontrar discriminaciones por todos lados, ¿no? Tratos y prácticas que a lo mejor antes nadie les ponía atención y a nadie le parecía, o digamos en un sentido general, como discriminatorias. Los grupos que sufrían la discriminación seguro sí la percibían, pero tampoco tenían quizá el lenguaje, ¿no?, para poder denominar el fenómeno y también reclamar que eso no debe ser. Entonces parece paradójico, pero yo diría que el derecho produce las violaciones al derecho, ¿no? Poner el derecho en la Constitución tiene el efecto de que empecemos a ver, es como ponerse unos lentes que nos permiten empezar a ver cosas que antes no eran perceptibles. Y el punto al que quiero llegar es el siguiente. Aunque es muy importante tratar de medir objetivamente la observancia de los derechos humanos en una sociedad, pues los indicadores, como señalo, están muy influidos por factores subjetivos, y eso hace muy compleja la relación entre conciencia individual, entre cultura colectiva y los comportamientos que efectivamente observamos en la sociedad, ¿no? Es más, en muchos casos, la única medición que tenemos, o las únicas mediciones a las que podemos acudir, pues se basan en percepciones, ¿no? Es muy difícil medir objetivamente ciertos derechos, entonces lo único que podemos hacer a veces es preguntarle a las personas si sienten que sus derechos son observados. Lo vamos a ver en algún ejemplo que les voy a dar, pero entonces eso mucho depende de que las personas tengan conciencia de esos derechos y que también se den cuenta que viven una situación de afectación a esos derechos. Entonces, esto de los datos duros y de las mediciones objetivas y científicas, al menos en este campo de los derechos humanos, como yo lo percibo, es una cuestión compleja que hace muy difícil, les digo, llegar a juicios que podríamos llamar objetivos. Sin embargo, estos instrumentos de medición de percepciones o de actitudes tienen algunas ventajas. Por un lado, sí tienen un sustento científico, en tanto es posible hacer mediciones, diríamos, socialmente representativas a partir, pues, de los instrumentos que ha desarrollado la estadística y que nos dan los niveles de confianza y de representatividad de las muestras, ¿no? Esto es algo que sí tiene un sustento
científico importante. Y por el otro lado, tenemos también la objetividad que deriva de que podemos plantear las mismas preguntas y hacerlo en distintas ocasiones en el tiempo, y eso permite hacer comparaciones. Ya después veremos que también tiene su complejidad interpretar las diferencias que podamos encontrar entre distintas mediciones, aunque sean las mismas preguntas, porque pues pueden intervenir muchos factores. No necesariamente tenemos que saltar a la conclusión de que va en deterioro la situación de los derechos o que alternativamente va en una mejoría. Entonces está medio latoso esto. Hay algo que se puede hacer. Que hay un problema con el derecho a la libre expresión. ¿Ya? Va a dejar. Bueno, muchas gracias. En fin, es toda una cuestión eso de a veces poner cara de no está pasando nada y yo sigo con mi charla, pero la verdad es que sí saca de ritmo. Bien. Entonces, lo que yo quisiera hacer ahora es presentarles a ustedes algunas preguntas de algunos resultados de una encuesta que se hizo recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tenemos un área de investigación aplicada y opinión que coordina la maestra Julia Flores, que es socióloga, y que se levantó hace 2 años, a principios de 2011, con apoyo del Instituto Federal Electoral, y que es la segunda encuesta nacional de cultura constitucional. El instituto hizo una primera encuesta en el año de 2003 y hay algunas preguntas que son iguales, entonces podemos hacer este ejercicio de comparación que les mencioné, pero les digo, hay que tener cuidado con brincar a conclusiones apresuradas de si mejoraron o empeoraron digamos, el respeto de los derechos, porque es algo complejo. Antes de entrar a ver algunos de estos resultados, yo quisiera hacer 2 comentarios o 2 advertencias. Una, pues es que hay muchas más encuestas que tocan temas que tienen que ver con derechos humanos. Más que encuestas enfocadas en derechos humanos, pues hay encuestas que hablan de otros temas, ¿no? Cultura y la legalidad, que están relacionados y que entre sus preguntas tienen temas que podríamos decir son específicos en relación con los derechos y podemos considerarlas, ¿no? Les mencionaba yo las encuestas nacionales sobre la discriminación. Hay una encuesta de 2005 y otra de 2010, que también se levantó en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Están las encuestas nacionales de cultura política y prácticas ciudadanas que realiza periódicamente la Secretaría de Gobernación, ¿no? Hay como 4 encuestas que se han levantado a partir del año de 2001 y que traen muchísimos temas, pero algunos que también tienen que ver con esto de los derechos humanos. Están las encuestas que se han levantado en materia de inseguridad, ¿no? de victimización, donde se trata de ver cuál es la incidencia delictiva que hay en el país. Son encuestas que no les gustan, ¿verdad?, a las autoridades de la Procuración y Administración de Justicia, pero que también tienen una serie de temas y de cuestiones que inciden en los derechos humanos. Hay una reciente encuesta nacional de valores en juventud 2012, que se hizo en colaboración del Instituto Mexicano de la Juventud, también con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se acaba de publicar, y uno de los temas, de los rubros específicos de esa encuesta tiene que ver con los derechos, obviamente en el caso de los jóvenes, ¿no? Y se les pregunta cómo perciben el respeto de una serie de derechos. Y finalmente, más allá de las encuestas de opinión, pues ahora la encuesta es les decía yo, el método privilegiado de saber muchas cosas, ¿no? Ya un poquito por lo que entiendo yo que me dicen mis amigos científicos sociales, pues los censos ya van, no quiero decir que van de salida, ¿verdad?, pero se siguen haciendo en muchas partes del mundo, pero a veces son más precisas las encuestas que los censos, ¿no? Los censos es toda una población, ¿no? Dejar a nadie fuera, lo cual es muy difícil y hay que hacer luego correcciones. Pero las encuestas muy bien planteadas y muy bien realizadas pueden ser más precisas, y en ese sentido pues también las encuestas que de manera periódica realiza el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, el INEGI, sobre muchísimos temas de vivienda, de salud, de trabajo, de adicciones, etcétera, pues también son encuestas que podríamos darles una lectura relacionada con el tema de los derechos humanos. Entonces, incluso las encuestas que no necesariamente hacen directamente preguntas que podríamos llamar de derechos humanos, de todas maneras podemos darles una lectura que tiene que ver con este tema de, ¿no? Las encuestas de valores en general son útiles en este sentido. Bueno, entonces, les digo, por razones de tiempo, pues no puedo hacer referencia a todas ellas, pero ahí están como un referente importante. Y la segunda observación que a mí me parece importante y sobre la que quizá hay que reflexionar más, es sobre el tipo de discurso que son los derechos humanos. Yo diría que son un discurso social que, digamos, que no permite un rechazo. No sé si me voy a poder explicar bien, porque es el fundamento de legitimidad pues no solo del poder público, sino digamos, de la convivencia social, ¿no? Y yo diría incluso las dictaduras más feroces que ustedes se puedan imaginar, si piensan en Siria o lugares así, pues ya también los gobernantes de esos países aprendieron el discurso de los derechos humanos y se defienden con él. Y dicen que no, bueno, pues ellos están manteniendo la convivencia, en fin, se pueden encontrar muchos argumentos, ¿no? O hay países que pues tienen, digamos, récords poco claros en materia de muchos derechos, que también dicen, bueno, pues es que esto no puede haber una interpretación absolutista de los derechos, sino que puede haber pues distintas interpretaciones, y entonces en China pues pueden tener una visión china de los derechos humanos, que tienen que tomar en cuenta su historia, su cultura, y entonces la idea pues se relativiza, ¿no? Y entonces se facilita el estar de acuerdo con los derechos humanos, pero también la posibilidad de uno ofrecer una interpretación pues muy acorde con sus intereses. Por supuesto, pues yo creo que hay límites en eso, ¿no? Pero la verdad es que nadie puede estar abiertamente en contra. Entonces, aunque alguien no comparta la idea, pues tiene que decir, al menos hacia afuera, ¿no?, que está de acuerdo. Y esto tiene importancia porque muchas veces en las respuestas de las encuestas, vamos a ver alguna por ahí, pues se ve que al menos la gente ya aceptó, diríamos, la idea socialmente esperada o la idea correcta, políticamente correcta, aunque sabemos que la práctica y la conducta puede ser muy distinta. Por ahí vamos a ver alguna pregunta. Y ahí es interesante un tema quizá para los que hacen psicología social, creo que esto lo llaman disonancia cognitiva, que es que la gente sabe ciertas cosas de una manera, pero su comportamiento en la práctica es otro, ¿no? El ejemplo que más se pone, por ejemplo, es de los fumadores. Yo creo que no hay nadie fumador que no sepa todos los problemas que puede traer el fumar, etcétera, ¿no? Pero tienen que de alguna manera encontrar la manera de establecer el puente o de justificar cómo, a pesar de que saben que esto es dañino y que lo lógico, lo racional en principio sería abandonar esa conducta, no lo hacen y tienen muchas razones. Entonces, en el campo de los derechos humanos creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay cosas que ya entraron, digamos, en la población, en la conciencia social, lo cual es muy bueno, pero muchas veces también la conducta sabemos que es distinta, ¿no? Pensamos una cosa, hacemos otra, esto es muy, muy humano. Ahora, la otra cosa que es interesante, y lo vamos a ver en varias respuestas, es que hay gente que claramente dice cosas, digamos, fuertes, que uno diría, pues esto no es para nada compatible con el tema de los derechos humanos. Y entonces, ¿cómo debemos entender eso, ¿no? Por un lado diríamos, agradecemos la sinceridad, ¿no?, de que nos digan pues, que están a favor de la pena de muerte o que se torture, en fin, cosas que vamos a ver. Y esto pues tiene consecuencias. En algunos casos, bueno, pues uno lo toma como parte de la diversidad y de la pluralidad que hay en una sociedad, ¿no? Son parte de las divergencias de opinión normales y que son saludables, pero otras sí
pues encienden, digamos, una alarma y un foco rojo para decir aquí hay temas de política pública y de reflexión, sobre todo para quienes están involucrados en la difusión y en la defensa de los derechos humanos. Entonces, si me permiten, voy a pasar a leerles algunas. Perdón que no preparé un PowerPoint, yo ya no llegué a esa. Hubiera sido lo mejor para que vieran los resultados. Si ponen un poquito si se concentran un poquito, creo que podemos de todas maneras transmitir los resultados. Miren, en el apartado de seguridad pública y medidas de excepción, que es algo de mucha relevancia para la situación actual de México, hay varias preguntas, les voy a leer un par de ellos. Una de las preguntas dice, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Una opción ¿es posible luchar contra la delincuencia organizada sin violar los derechos de la gente? Esa es una alternativa. Y la otra es, no se puede combatir la delincuencia organizada sin violar los derechos de la gente. Y los porcentajes de respuesta fueron, para la primera opción, es decir, se puede luchar contra la delincuencia organizada sin violar los derechos de la gente, contesta el 54.8%. Hay una mayoría clarísima, ¿no? Absoluta. Pero tenemos un 30.3% de los que contestan que dice que no se puede combatir la delincuencia sin afectar los derechos de la gente. Y la mayoría de estas personas, fíjense ustedes, son jóvenes, varones jóvenes de 15 a 29 años de edad y adultos jóvenes de 30 a 34 años. Y aquí pues hay un motivo, ¿no?, para decir, bueno, ¿por qué los jóvenes, que uno pensaría que ya entraron, digamos, llegaron casi a la vida con el discurso de los derechos humanos, están en una actitud mucho más dura? Y bueno, aquí uno puede hacer especulaciones. Una que se me ocurre a mí, pues es esa, que ya llegaron a un país donde los márgenes de libertad son más amplios y entonces para ellos la seguridad, o sea, la libertad ya la toman por sentada, la seguridad se vuelve más importante y están en una edad en la que, digamos, el idealismo también puede ser una intransigencia por el otro lado, ¿no? De decir que les den y no importa si eso implica violar los derechos de otras personas. Otra pregunta. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que para conseguir información se torture a una persona detenida por pertenecer a un grupo de narcotraficantes? Muy de acuerdo y de acuerdo, o sea, los que sí están de acuerdo en que haya tortura. Muy de acuerdo, 8.6%, de acuerdo, 24.6%. Si ustedes lo suman, da un tercio, 33.2%, y son más o menos el mismo grupo de jóvenes y adultos de 45 a 49 años de edad. Ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir, los que no se quieren comprometer, los que contestan depende, a ver, deme más información para saber si, sí, de veras, ¿no? Esta es una respuesta espontánea, no se les da como opción, pero mucha gente no se quiere comprometer, ¿no? Las encuestas un poquito fuerzan a dar una opinión, ¿no? A decidirse por una alternativa, y ya hay un tipo de respuestas que los encuestólogos llaman espontáneas, no se dan como opción al entrevistado, pero si la mencionan se apunta y se toma en cuenta. Una de ellas es esta, ¿no? Depende, pues dé más información y a ver, ¿no? Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 19.5%. 20% no quiere, no sabe todavía qué pensar, ¿no? Y en desacuerdo, 39.5%. O sea, hay un 40% que dicen no se vale torturar, aunque sea miembro de un grupo de narcotraficantes, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que sí hay un grupo importante de ciudadanos, al menos un tercio de la población, que no ve como una exigencia absoluta, incuestionable los derechos humanos, ¿no? Y si hay algún derecho que sí se considera incondicional y absoluto, es el de la integridad física, ¿no? No hay ninguna razón que pueda justificar, y esto se ha discutido varias veces y recientemente con lo de la guerra de Irak y todo eso, que se pueda torturar a alguien para lograr un fin que puede ser socialmente ¿no? Valioso. Luego esta pregunta es interesante, dice, en su opinión, ¿qué tan dispuesto o no estaría usted a que, con tal de resolver el problema de inseguridad de su comunidad, y vienen toda una serie de alternativas, ¿no? La escala es muy dispuesto, algo, poco, nada dispuesto, y las alternativas son, le impidan salir a la calle de noche. Y entonces vemos que hay un buen grupo de gentes que sí están dispuestas
digamos, a renunciar a esos derechos con tal de que se puedan, digamos, ¿no? Que son, le impidan salir a la calle, un 56% está, entiendo que está dispuesto. Escuchen sus llamadas telefónicas. Sí, nada. A ver, aquí ya me confundí. Muy dispuesto, algo, poco, nada. No, perdón, estoy leyendo mal. Los resultados que les voy a dar es la suma del porcentaje de los que dicen nada o poco dispuesto. ¿Sí? Perdón, se los estaba al revés, ya estaba yo agobiando. En el caso de le impidan salir a la calle, están nada o pocos dispuestos el 56%. Escuchen sus llamadas telefónicas, no están dispuestos el 76.3%. Se suspendan las clases en las escuelas, no están dispuestos el 75%. Hagan investigaciones en su domicilio sin orden, el 82.7%. Le quiten documentos o propiedades personales, el 85.8%. Le impidan a un periodista criticar al gobierno, el 76.3%. Le impidan reunirse con otras personas, el 84.9%. Lo detengan indefinidamente, el 85.4%. Entonces aquí vemos que si se trata de uno mismo, pues entonces sí hay mucha convicción, pero no es el 100% tampoco, ¿no? Hay quien piensa que, bueno, pues sí, a veces puede ser necesario limitar estos derechos. Pregunta clásica, ¿qué tanto cree que en México se respetan los derechos humanos? Mucho, 7.9%, son los optimistas. Algo, 33.2%, quizás son los que ven que, bueno, pues algo hemos avanzado en algunos terrenos. Poco, 42.9% y nada, 12.9%. Si suman ustedes los que dicen poco y nada, tenemos una mayoría del 55.8%. Luego hay preguntas que se refieren a situaciones, diríamos, relativamente nuevas en términos sociales, que se plantean en términos de derechos, se podrían plantear en otros términos, ¿no? Y que sí generan pues una división fuerte de opinión, ¿no? Cuando se refieren, por ejemplo, a derechos de grupos o sectores particulares, ¿no? No se ven como derechos universales y entonces pues la gente puede decir, bueno, a mí no me concierne, o de plano sí hay una cuestión, podríamos decir, moral que sí genera una interpretación distinta, ¿no? Por ejemplo esta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? Una mujer debe tener el derecho al aborto siempre que así lo decida. Muy de acuerdo y de acuerdo está en el 35.1%. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, cuestión difícil, ¿no? Los que no se quieren comprometer, 22.5%. En desacuerdo y muy en desacuerdo, 40.4%, ¿no? Entonces tenemos dos grupos más o menos del mismo peso, ¿no? Entre 35 y 40%, ¿no? Y en medio, unos que no se deciden, que a lo mejor en distintas regiones del país pudieran irse para un lado o pudieran irse también para el otro. ¿Sí? Siguiente pregunta también en la misma línea. Según su opinión, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? Una pareja homosexual debería tener el derecho de adoptar un niño. Muy de acuerdo, 25.9%. Ya baja el porcentaje de los que estuvieron de acuerdo con la pregunta anterior. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 20% otra vez. En desacuerdo, muy en desacuerdo, 49.9%. Entonces aquí sí se ve que hay una, ¿no? Puede hacer que muchas personas digan, bueno, si las mujeres deciden interrumpir el embarazo, pues es su derecho, pero hay otros temas en los que pudiéramos, digamos, en rigor aplicar razonamientos de derechos similares y sin embargo la gente no lo percibe en los mismos temas. Ahora, quiero insistir en una cosa también para entender estos resultados. Estos son agregados nacionales. Una de las cosas que nos permiten hacer las encuestas y que es muy importante hacerlo es ir viendo por regiones, por estratos socioeconómicos, por niveles educativos, por sexo, por edad, ¿no? Todas estas son variables que una encuesta bien hecha permite distinguir y, claro, dan mucha más riqueza en la análisis y en la interpretación de la información. Entonces, yo les estoy dando un número, que además incluso si les explicara la técnica de estadística, pues en realidad es un rango, ¿no? Cuando una encuesta dice 45%, puede ser que tenga hacia arriba unos
porcientos más y hacia abajo unos porcientos más, entonces no es tan preciso como suena. Pero sí es muy importante hacer la lectura más desglosada, les digo, por todas estas variables socioeconómicas que nos pueden decir, ¿no? A lo mejor en el norte del país hay actitudes más liberales que en el sur, o en cierta región el factor de la edad o del factor del nivel socioeconómico tiene un impacto, y eso todo requiere pues buscar explicaciones de las respuestas, ¿no? Bien. Otra pregunta, por lo que usted ha visto en la actualidad, las alternativas son: las mujeres tienen más derechos que los hombres, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Y los porcentajes son 11.4% para quienes piensan que las mujeres tienen más derechos que los hombres. Probablemente en este porcentaje haya más hombres que mujeres, ¿verdad? Sería lógico. El 73.1% dice las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Habría que ver quién contesta eso. Y finalmente el 12% dice las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Este puede ser un caso pues, de percepción ideal frente a una realidad que es distinta. Y el 3.4% no sabe o no contesta. Otra pregunta. Por lo que usted sabe, ¿la Constitución mexicana establece o no establece que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos? Es una pregunta de conocimiento. El 75.2% dice que sí lo establece o lo establece en parte. No están muy seguros, piensan que a lo mejor si está en la Constitución se les considera que sí. No lo establece 7.5%, eso sí, están firmes en su desconocimiento de la Constitución, pero hay un 17.4% que no sabe o no contesta. ¿Sí? Entonces, suman ustedes, da casi un tercio de personas que no están tan seguras. Bueno. Luego hay algunas preguntas interesantes sobre la percepción de la vigencia de ciertos derechos y libertades. Y aquí sí les voy a dar la comparación de la encuesta del 2011 frente a la de 2003. ¿Sí? Para que vean ustedes, va a haber algunas diferencias, pero les digo, hay que tener cuidado de brincar a la conclusión de que se han mejorado o han deteriorado. Habría que verlo con más cuidado, ¿no? Y entonces la pregunta, les digo, es: ¿en qué medida en nuestro país se puede? Y la escala es siempre, algunas veces y creo que nunca. Les voy a dar el porcentaje de siempre, es decir, el porcentaje de las personas que contestan que siempre se puede ejercer ese derecho que les voy a mencionar. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto se puede tener la religión que se desea? En 2011 contestó que sí el 75.7%, que siempre se puede tener la religión que se desea. Pero en 2003 fue el 90%. ¿Significa eso que se ha deteriorado la libertad religiosa? Puede ser, puede ser. Ahí hay un indicador que tendríamos que, ¿no? Votar por el partido que se quiera. En 2011 contestó siempre el 75.5%, pero en 2003 fue el 82%. Esto es un efecto del 2006, ¿no? Aumentó la desconfianza en la autoridad electoral, o la gente se siente más impedida de ejercer su voto. Pues hay que pensarlo bien, hay que ver otras informaciones, ¿no? Los niveles de participación electoral, en fin, muchas otras cosas, pero tendríamos que correlacionarlo. De todas maneras, el indicador es interesante de lo que se ha avanzado, ¿no? En términos de… Lástima que no tengamos encuestas de los años 70 o de 80 donde les hubiéramos preguntado lo mismo a la gente, ¿no? ¿Qué tanto se puede votar por el partido que se quiera? ¿Qué tanto se puede reunirse con quien uno desee? En el 2011, 74%. En el 2003, 79.6%. No es tan grande la diferencia. ¿Qué tanto se puede estudiar lo que se quiera? 69% en 2011, 70.6% en 2003. No hay mucha diferencia. Aquí también no es que a la gente se le impida ejercer el derecho, digamos, como una especie de acción del Estado, ¿no? Que muchas veces lo vemos como a veces el único violador, sino que simplemente hay circunstancias en la sociedad de oportunidad que le impiden a la gente pues estudiar lo que se quiera. De todas maneras, un 70% que piensa que sí se puede estudiar lo que uno quiere siempre es un número relevante. Trabajar en lo que se quiera. En 2011 el 63%, en 2003 el 61.3%, no varía mucho. Expresar lo que se piensa. En 2011 el 61.1% y en 2003 el 56.5%.
¿Avanzó la libertad de expresión? Puede ser. Pero también tenemos que considerar que los obstáculos a la libertad de expresión no son nada más, digamos, institucionales o de la autoridad, sino también son sociales. Piensen, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? Que en su casa a lo mejor los padres o los adultos no toman en cuenta su opinión. Entonces, ¿qué tanto pueden expresar lo que piensan? Pues no siempre lo pueden hacer. Poner el negocio que se quiera. En 2011, 49.5%. En 2003, 33.9%. ¿Avanzó la libertad económica? Podría ser, ¿no? Pero habría que investigar mucho más. Una pregunta también de qué tanto se percibe la gente el respeto de sus derechos, y esto tiene que ver con la discriminación, no está planteada así la pregunta. Y aquí sí también el planteamiento de la pregunta pues influye mucho en la respuesta. Un mismo tema se puede preguntar de distintas maneras y el resultado va a ser distinto. Por eso es muy importante a veces las preguntas que funcionan bien, mantenerlas en su formulación y repetirlas periódicamente para que podamos hacer comparaciones en el tiempo. Y les voy a dar también el dato 2011-2003. Y prácticamente en todos los casos había más gente que se sentía discriminada en 2003 que en 2011. Eso es interesante. Entonces, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a su nivel educativo? Dijo que sí, el 26.5% en 2011 y el 36.2% en 2003. Su situación económica, 26.3% en 2011, 40.2% en 2003. Su edad, 17.3% en 2011, 22.3% en 2003. El barrio o lugar donde usted vive, 16.1% en 2011, 28.8% en 2003. Por provenir de alguna región del país, 13% en 2011, 18.9% en 2003. El color de su piel, 12.3% en 2011, 17.9%. Y una alternativa que no estuvo en la encuesta de 2003, su preferencia sexual, 11.4% en 2011. ¿No? Bueno, pues estos son algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué podríamos pensar que fuera una conclusión? Y por supuesto estoy abierto, si hay tiempo, a preguntas y comentarios o de hablar de otros temas. Pues aquí, como les decía, hay una gran riqueza de datos. A mí me sorprende un poco que los investigadores que están en temas de derechos humanos creo que no los han percibido. No sé, Luis, si tú tengas esa misma percepción. Claro, para estudiar y analizar encuestas pues se requiere cierta idea de lo que son, de lo que pueden proporcionar, etcétera, pero yo creo que es una información que está ahí abierta. Hay muchas encuestas que no están publicadas, pues ni modo, a esas no es fácil tener acceso, pero simplemente con las que están publicadas, la Secretaría de Gobernación tiene un sitio especial, por ejemplo, para la Encuesta Nacional de Cultura Política, que ustedes pueden consultar. Las encuestas estas del instituto están en nuestra página de internet, y hay muchas otras que son también públicas. Entonces hay una gran riqueza de datos, y quizá más que darnos como alguna verdad que uno pudiera tomar así como dura, lo que las encuestas nos dan son pistas de cosas que hay que profundizar y estudiar. Les decía yo, por ejemplo, lo de los datos de votación o los datos de la libertad religiosa. Bueno, no hay que quedarnos con lo que nos diga la encuesta y especular, digamos, indefinidamente alrededor de porcentajes que pueden subir o bajar, sino que a partir de eso podemos tener indicios, podemos formular hipótesis, ¿no? Que después con otros instrumentos de análisis podríamos tratar de determinar, ¿no? Lo que yo quisiera decir, al menos desde una perspectiva de investigador, y como dice mi esposa, esto es Irlanda, el campo está verde y hay muchísimas cosas que saber y que estudiar, y yo simplemente he querido llamar la atención de ustedes sobre un instrumento que está ahí al alcance de quien lo quiera buscar y aprovechar para conocer un poco mejor la situación de los derechos humanos en México. Muchas gracias.
son datos interesantísimos que dan lugar a muchas reflexiones y por supuesto que pueden dar lugar a investigaciones de lo más interesantes. Llama la atención, por ejemplo, que prácticamente es el mismo porcentaje el de quienes piensan que las mujeres tienen más derechos al de quienes piensan que los hombres tienen más derechos, pero la gran mayoría piensa que tienen los mismos derechos. Esto es interesantísimo y no hay, creo, uno solo de los datos que no dé lugar a muchísima reflexión y investigaciones. Por ejemplo, quien esté pensando, quien ya tenga previsto iniciar su tesis de licenciatura o de posgrado y no encuentre el tema que le parezca original y que le parezca atractivo, aquí podría tener un tema de la mayor relevancia. Héctor, hay preguntas, sí, contesto con muchísimo gusto. Si quieren, antes de pasar a las preguntas, hacerles un comentario un poquito más amplio. Cuando hay encuestas, muchas de estas traen preguntas más generales sobre cultura de la legalidad. Habría que tratar de correlacionar qué tanto la convicción, digamos, en favor de los derechos humanos se correlaciona, yo pensaría que sí, con una convicción a favor de la cultura de la legalidad. Y yo veo que la población, digamos, está dividida como en tres grandes grupos, ¿no? Hay los que dicen que es importante cumplir la ley y pueden tener distintas razones. Una, por ejemplo, que aparece en alguna de nuestras encuestas es porque nos beneficia a todos. Entonces hay una idea de una conciencia social y cumplir la ley pues es mejor socialmente que no cumplirla, ¿no? Luego hay un grupo que, digamos, piensa que tiene la facultad de decidir cuándo es moralmente conveniente cumplir o no la ley, no hace un juicio. Podría decir uno, pues esto es más elevado, más refinado. Pero hay un grupo importante que yo calculo que está entre un 25 y un 40%, que son los que yo llamo los oportunistas, que son los que dicen, cumplo la ley si me conviene y no la cumplo si no me conviene. Y esto es una buena y una mala noticia. La mala noticia pues es eso, ¿no? De que, digamos, es un poco a cómo se presenten las cosas. La buena noticia, me parece a mí, es que son personas racionales que responden a incentivos. Entonces lo que nos está diciendo ese porcentaje es, démosles a las personas que tienen esta visión oportunista de la cultura de la legalidad o de los derechos, los incentivos para que orienten su comportamiento en la manera que es socialmente correcta, ¿no? Entonces, bien, eso es un comentario adicional. Las preguntas dicen, ¿sirven las encuestas en la construcción de ciudadanía para lograr gobernabilidad o solo revelan mayores violaciones a derechos humanos? Bueno, les decía yo, las encuestas tienen muchos niveles y muchos tipos de preguntas, ¿no? Hay de opinión, hay de percepción, hay de actitudes. Las actitudes no necesariamente son comportamientos, pero bueno, es un principio. Y hay también preguntas donde sí la gente puede servir como informante de lo que ven y pasan a su alrededor y tienen un cierto nivel de confiabilidad. Yo diría que pues ahora en general los poderes públicos, las autoridades, están muy atentas a lo que se mueve en la opinión pública, pues porque es la base, digamos, de la autoridad y de la legitimidad, a veces de manera muy convenenciera y oportunista. Pero en todas estas encuestas hay, digamos, mensajes importantes que pueden incidir en las políticas que pudieran llevar a un mayor nivel de ciudadanía, como dice la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Considera que el resultado de encuestas ha sido instrumento para elaborar leyes o programas de políticas públicas y se da un real interés hacia las encuestas al tenor de los órganos del poder público mexicano? ¿Hay elementos concretos al respecto? Pues yo contestaría que sí. No lo sé yo, digamos, de manera precisa, pues porque no he estado yo involucrado en estas cosas, pero yo sé, digamos, de algunas cosas que me he enterado que sí están, digamos, hay una atención por parte de los gobernantes a estas encuestas también y que a veces pues perciben, claro, si es políticamente conveniente, que puede haber una cierta preparación de las personas para aceptar ciertas cosas. Especularía, no lo sé de cierto, pero yo diría que, por ejemplo, las reformas que se hicieron en el Distrito Federal en materia de interrupción del embarazo o de matrimonios de personas del mismo sexo, seguro hubo encuestas que le dijeron a los gobernantes
hay un sustento público y esto se puede hacer, a lo mejor en otras partes del país no, y está claro que no, pero aquí sí, y entonces pues se vio como una decisión exitosa. Pero si no hubiera habido ese apoyo, la reacción en contra pues hubiera tenido otros efectos. Entonces, muchas de las cosas que hacen los gobernantes y que vemos como correctas, exitosas, está bien, es porque ya, como dicen en mi pueblo, le estuvieron midiendo el agua a los camotes y ven entonces si eso es conveniente, ¿no? Pero entonces hay que utilizar nosotros esos instrumentos pues para empujar por más cambios. Otra pregunta, dice, las encuestas en relación a las personas desaparecidas, aunque ya se violaran sus derechos humanos, ¿son tan confiables? Bueno, que yo sepa, no hay encuestas en relación con personas desaparecidas, ¿no? Los datos que se tienen respecto de personas que se denominan desaparecidas, pues vienen de diversas fuentes, y parte, digamos, de esto que hemos visto estos días, de que un día dan una cifra y al día siguiente dan otra, y etcétera, pues se debe a que las fuentes, ¿no? Y además mucho depende también de la etiqueta. No es lo mismo una persona extraviada que una persona desaparecida, ¿no? En términos de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que entra y qué es lo que no entra? Pues es una cosa difícil. Yo recuerdo en los primeros años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, andabas por ahí, ¿verdad, Luis? ¿Se acuerdan? La comisión retomó, había unos informes que creo que sobre todo venían del Partido de la Revolución Democrática de personas desaparecidas, ¿no? Entonces la comisión se puso a buscar a muchas de esas personas y muchas de ellas, o un buen número de ellas, eran personas que simplemente desaparecieron por voluntad propia, se fueron a vivir a otro lado, se cambiaron la identidad y simplemente no querían que las encontraran. Pues sí, ¿no? Pues sí, tenían alguna situación familiar o lo que fuera, de veras, eso ocurre y entonces pues ni siquiera se dio a conocer la identidad y el paradero de esas personas, ¿no? Se respetó, digamos, su derecho a irse a otro lado y construir una vida diferente. Bueno, claro, en un país donde tenemos toda esta desconfianza hacia las autoridades, donde sabemos que sí hay estas violaciones de derechos humanos, pues lo primero que pensamos muchas veces es a esta persona se la llevaron por motivos políticos o en fin, alguna cosa así, cuando a veces la explicación, pero hay que hacer la investigación, pues es mucho más trivial en el sentido de decir, pues esta persona simplemente un día no le dijo nada a nadie, agarró sus maletas y se fue a otro lado. ¿Qué métodos y qué técnica es la que se ocupa para llevar a cabo las encuestas presentadas? Bueno, y otra pregunta dice, ¿cuál sería el método más apropiado para tener indicadores en violación de derechos humanos en etapa de averiguación previa? Bueno, son dos preguntas distintas. Les digo, yo no soy experto ni técnico en las encuestas, pero bueno, las encuestas se diseñan con la idea de que los resultados tengan una probabilidad elevada, que se puede medir, de reflejar o representar lo que diría una población entera, ¿no? Podemos entrevistar a 2,000 personas en el país y sacar un número y decir los mexicanos y las mexicanas o los residentes del territorio nacional piensan que, ¿no?, los 100 y tantos millones sean representados por 2,000 personas. Fíjense ustedes que es una cosa interesante, ¿no? Claro, pues entiendo yo que esto es a veces un poco un arte, no es una ciencia, ¿no? Y quienes diseñan las muestras pues tienen a veces sus modos y sus intuiciones, ¿no? Y por eso hay unos que son mejores que otros. Pero pues en general y sobre todo cuando tenemos varias fuentes similares en un sentido, podemos darles una cierta confiabilidad. En cuanto a la averiguación previa, bueno, pues aquí les podemos preguntar a quienes han estado involucrados en esto. Uno de los problemas de las encuestas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia es que el porcentaje de personas que han tenido contacto con la justicia es muy bajo. Y entonces, por lo que me dicen mis colegas, hay que hacer a veces muestras grandes para que salga un número significativo de personas que estuvieron involucradas en un juicio o que tuvieron que ver con una averiguación previa o que, ¿no? Y eso es complejo porque pues tiene costos, las encuestas no son gratis. Pero también podemos preguntarles a los que no han estado involucrados en estas averiguaciones o juicios, ¿cómo lo ven desde afuera? Yo les podría mencionar una encuesta que se hizo en 96 aquí en la Ciudad de México. Salió un 7% de personas que sí habían estado involucradas en un juicio. Y si uno compara, esto a veces también es interesante, la opinión de los que habían estado involucrados con la justicia, de los que no habían estado involucrados con la justicia,
había una diferencia interesante. Los que no habían estado involucrados con la justicia pensaban que los jueces eran más corruptos, ¿no? O sea, tenían la imagen generalizada de que desde el juez de paz hasta el ministro de la Suprema Corte, una bola de corruptos. Los que habían estado involucrados con el sistema de justicia tenían mejor opinión de la honestidad de la justicia. ¿Por qué? Porque ya tuvieron la experiencia y se dieron cuenta que aquello no es un mercado, digamos, corrupto sin remedio, donde todo no es así, la verdad que no es así. Pero fíjense ustedes, tenían peor opinión sobre la duración de los procesos, los costos y el comportamiento de los abogados. Entonces, hacer esas comparaciones entre quienes tuvieron esos contactos o esas experiencias frente a los que no los tuvieron, a veces nos da información interesante. ¿Qué opinión tiene usted sobre la metodología de medición de derechos humanos que han desarrollado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y concurrentemente la Comisión Interamericana? Bueno, la verdad es que no les podría dar una opinión porque no conozco suficientemente el tema, pero me puedo imaginar que son esfuerzos serios, como otros que puede haber. Les digo, en esto no hay una sola vía que uno pueda decir esta es la única y que me va a dar datos duros. Lo de los datos duros más bien son un poquito más blandos de lo que parece. Las encuestas recogen datos que nos pueden servir de referente, pero no hay que perder de vista que es información de percepción y esta puede ser sesgada, no forzosamente informada. ¿Cómo descontar esta variable o factor de los resultados que recogen las encuestas? Bueno, esto es cierto, ¿no? Recogemos percepciones subjetivas, pero esto se descuenta, si se podemos decir así, por el hecho de que se sigue una metodología objetiva, ¿no? Que tiene una base científica y que es igual para todos. A todo mundo le hacemos la misma pregunta, no le preguntamos por qué contesta lo que contesta, eso se podría hacer en una segunda fase, pero el hecho de que un cierto grupo de personas diga lo mismo, no sabemos si tiene la misma percepción, pero contesta lo mismo, pues eso le da una objetividad importante. Otra pregunta, para el Estado mexicano no todos los temas en materia de derechos humanos merecen atención estadística. Un ejemplo de ellos es la inactividad del BANABIM, del Banco Nacional de Datos de Información en Violencia contra las Mujeres, que ya tiene presupuesto y nada más no da resultados. Bueno, yo no tenía conocimiento de este banco, pero bueno, pues esa es una de las situaciones. Los gobiernos pues dan, de acuerdo con sus prioridades políticas, pues más atención a unos temas que otros. Claro, como sociedad quisiéramos que atendieran todos con la misma diligencia y un poco le toca a la sociedad estar empujando, estar insistiendo, ¿no? Y así es como ciertos temas que de repente no son visibles se vuelven unos temas que tienen importancia, que tienen visibilidad. Pero yo creo que la otra mitad de la tarea no es del gobierno, es de la sociedad, que es muy difícil, que es fastidioso, que puede ser muy desalentador. Pues sí, pero así funcionan los sistemas políticos. ¿Podría ampliar la referencia metodológica sobre la mayor precisión de las encuestas sobre los censos? Bueno, insisto, no soy experto, pero digamos lo que entiendo de que me han dicho mis colegas es un censo no necesariamente es más preciso, porque piensen ustedes que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de involucrar a muchas más personas, e involucrar personas siempre es fuente de error. ¿Sí? Es decir, el hecho de que ustedes necesiten 100,000 entrevistadores por dar un número, que tienen que ir a todo el país y ir a todos los lugares, y a veces tampoco pueden ir exactamente a todos los lugares, pues puede ser una fuente de error que estadísticamente incluso sea mayor que si ustedes hacen una encuesta mucho más controlada sobre un universo que es representativo. De todas maneras, los censos, por muy precisos que sean siempre, ¿no? Y ya los demógrafos están discutiendo desde el 2010 qué tan precisas son las cifras del censo del 2010, a cuántos mexicanos se les dejó fuera, pues pueden ser varios millones. Yo recuerdo también en Estados Unidos, yo viví una pequeña temporada hace unos años, se acababa de hacer el censo del año 2000 y la discusión en los periódicos era que los expertos decían que había 3, 4, 5, no sé cuántos millones de residentes de los Estados Unidos que no aparecían en el censo. O piensen ustedes el problema que significa tener población indocumentada, pues no quiere aparecer en el censo, ¿verdad? Por razones, ¿no? Entonces,
El censo no necesariamente es más preciso. Uno pudiera decir, si contamos a todos, ¿sí?, necesariamente va a salir un resultado más preciso. No, pero esto tiene razones técnicas que solo un estadístico les podría precisar a ustedes muchísimo más. Y aquí tengo una última pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo cree que se puede avanzar positivamente en la educación de derechos humanos en el país, que desde niveles básicos se fortalezca la conciencia de los derechos, y cuáles serían los aportes que podríamos ofrecer desde cada trinchera? Bueno, creo que hay un consenso en el país de que muchas de la solución de nuestros problemas están pues en la educación, ¿no? Y yo creo que hay una cosa importante, es decir, digamos, los valores o las ideas con las que uno se socializa de chico, pues uno puede darse cuenta que tienen un impacto importante para cuando uno es grande. Pero yo, déjenme decirles, y espero no ser muy incorrecto en esto, soy escéptico a veces de lo que puede aportar la educación, ¿no? Porque a lo mejor muchas de las personas en este país que están en actividades, digamos, poco recomendables o francamente ilegales, pues llevaron una educación en ciertos valores en su casa y en la escuela, y vemos que el comportamiento es otro. Yo soy más de la idea de que al final está muy bien la educación, pero que es mucho más importante el funcionamiento de las instituciones. Las instituciones son las que nos dan los verdaderos incentivos de comportamiento. Si la situación general es de impunidad, pues aunque la persona haya tenido una gran educación, etcétera, pues siempre tenemos esa tentación a empezar a desviarnos, digamos, del camino, y al final pues podemos acabar en una situación muy grave, ¿no? Entonces, sí es muy importante la educación, hacerlo a todos los niveles, generar esta conciencia, pero para mí es mucho más importante que el mensaje, la actuación de las instituciones sea aquella que les da a las personas los incentivos para comportarse correctamente. Digo, está muy trillado el ejemplo del mexicano que aquí tira basura y no se comporta en el tráfico de la calle. En cuanto cruza la frontera a los Estados Unidos se anda muy derechito. ¿Por qué? Pues porque sabe que allá las instituciones sí funcionan, sí sancionan, está en un territorio donde no se sabe mover, donde no sabe los alcances, digamos, de la impunidad o del desconocimiento de las normas, y entonces es la misma persona con su misma cultura, con su misma educación, con sus mismas costumbres. Lo que hace la diferencia del comportamiento está en la percepción que tiene de el funcionamiento de las instituciones. Yo diría que eso es incluso más importante que el tema de la educación. Gracias. Bueno, como decía al terminar la exposición del doctor Fix Fierro, no hay un solo dato que no sea muy sugerente, muy interesante, que no mueva a reflexión y a curiosidad intelectual por saber qué explica esa opinión, qué explica esa percepción, qué explica ese dato. Héctor, mil gracias, ha sido una charla espléndida y nos vemos para reanudar este ciclo a las 11:15.